Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales, parte 4, capítulo 1. Que no hay que hacer caso de las palabras de los hijos del mundo. En cuanto los mundanos se den cuenta de que quieres emprender la vida devota, dispararán contra ti 1000 tiros de habladurías y maledicencia. Los más malos calificarán maliciosamente tu mudanza, llamándola hipocresía, fanatismo y artificio. Dirán que el mundo te ha puesto mala cara y que a causa de su desprecio has acudido a Dios. Tus amigos se apresurarán a hacerte un mundo de reflexiones muy prudentes y muy caritativas, por cierto, según su parecer. Acabarás, te dirán, en algún humor melancólico, perderás prestigio en el mundo, te harás insoportable, envejecerás antes de tiempo, se resentirán de ello tus quehaceres. Es menester vivir en el mundo como en el mundo. Nos podemos también salvar sin tantas cosas y otras 1000 bagatelas como estas. Filotea, todo lo dicho no es más que un hablar necio y vano. Estas personas no tienen interés por ti, ni por tu salvación, ni por tus negocios. Si fueseis del mundo, dice el Salvador, el mundo amaría lo que es suyo, mas porque vosotros no sois del mundo, por esto os aborrece. Hemos visto a caballeros y señoras pasar toda la noche y noches seguidas jugando al ajedrez y a los naipes. ¿Existe alguna clase de atención más expuesta al mal humor y a la melancolía y más sombría que aquella? Sin embargo, los mundanos nada dicen acerca de ello y a los amigos no les causa la menor preocupación. En cambio, por la meditación de una hora o porque ven que nos levantamos un poco más temprano de lo que se acostumbra, todos corren al médico para que nos cure del humor hipocondríaco y de la histericia. Pueden pasar 30 días bailando, nadie se queja de ello, y por la sola vela de la noche de Navidad, todo el mundo tose y se encuentra mal al día siguiente. ¿Quién no ve que el mundo es un juez perverso, benévolo y condescendiente con sus hijos, pero duro y riguroso con los hijos de Dios? No es posible que estemos bien con el mundo, si no es perdiéndonos con él. Es imposible tenerle contento, porque es demasiado extravagante. Juan ha venido, dice el Salvador, no comiendo ni bebiendo, y vosotros decís que está endemoniado. El Hijo del Hombre come y bebe, y decís que es un samaritano. Es cierto, Filotea. Si por condescendencia reímos, jugamos y danzamos con el mundo, éste se escandalizará. Si no lo hacemos, nos acusará de hipocresía o de melancolía. Si nos adornamos, dirá que llevamos segundas intenciones. Si vestimos humildemente, lo achacará a vileza de corazón. Llamará disolución a nuestro buen humor y tristeza a nuestras mortificaciones. Siempre nos mirará de reojo y nunca podremos serle agradables. Exagera nuestras imperfecciones y dice que son pecados veniales y convierte en pecados de malicia nuestros pecados de fragilidad. Al contrario de lo que dice San Pablo, la caridad es benigna, el mundo es maligno. Si la caridad nunca piensa mal, el mundo piensa mal siempre. Y cuando no puede acusar nuestras acciones, acusa nuestras intenciones. Ya tengan cuernos los corderos, ya no los tengan, ya sean blancos, ya sean negros, no dejará el lobo de devorarlos si puede. Hagamos lo que hagamos, siempre el mundo nos hará la guerra. Si permanecemos mucho rato en el confesionario, te extrañará de que tengamos tantas cosas que decir. Si estamos poco, dirá que no lo confesamos todo. Espiará nuestros movimientos y por una sola palabra insignificante de cólera hará saber que somos insoportables. El cuidado de nuestros negocios le parecerá avaricia y nuestra dulzura apocamiento. En cuanto a los hijos del mundo, sus cóleras son generosidades, sus avaricias ahorros, sus libertades pasatiempos honestos. Las arañas siempre echan a perder la obra de las abejas.
Dejemos a este ciego, Filotea, que grite cuanto quiera, como la lechuza para inquietar a las aves diurnas. Seamos firmes en nuestros propósitos, invariables en nuestras resoluciones. La perseverancia nos dará a conocer si de verdad y enteramente nos hemos ofrecido a Dios y hemos entrado en la vida devota. En apariencia, los cometas y los planetas son casi igualmente luminosos, pero los cometas, por ser tan solo unos fuegos pasajeros, desaparecen al poco tiempo. Mas los planetas poseen una claridad perpetua. De la misma manera, la hipocresía y la verdadera virtud tienen mucha semejanza externa, pero fácilmente se distingue la una de la otra, porque la hipocresía no tiene duración y se disipa como el humo por el aire, pero la verdadera virtud siempre es firme y constante. No es pequeña ventaja para asegurar bien los comienzos de la devoción, padecer por su causa oprobios y calumnias, porque por este medio evitamos el peligro de la vanidad y el orgullo, que son como las comadres de Egipto, a las cuales el faraón infernal ha ordenado que maten a los hijos varones de Israel el mismo día de su nacimiento. Nosotros estamos crucificados al mundo, y el mundo ha de estar crucificado para nosotros. Nos tiene por locos, tengámosle por insensato. Capítulo 2. ¿Qué es menester tener buen ánimo? La luz, aunque deseable y hermosa a nuestros ojos, los deslumbra sin embargo cuando han permanecido mucho tiempo en las tinieblas. Y antes de que una persona se acostumbre al trato de los habitantes de una región, por corteses y amables que sean, se encuentra extraño entre ellos. Podrá ocurrir muy bien, mi querida Filotea, que con este cambio de vida se produzcan muchas turbaciones en tu interior y que este grande y general adiós que has dado a las locuras y a las bagatelas del mundo te cause algún sentimiento de tristeza y de desaliento. Si esto ocurre, te ruego que tengas un poco de paciencia, pues no será nada. No es más que un poco de extrañeza que te causa la novedad. Después recibirás 10,000 consolaciones. Quizás al principio te dolerá dejar la gloria que los locos y los burlones te daban en tus frivolidades. Pero, ¿quieres perder la gloria eterna que Dios te dará de verdad? Las vanas diversiones y los vanos pasatiempos en los cuales has empleado tus años todavía se ofrecerán a tu corazón para tentarle e inclinarle a su lado, mas tendrás valor para renunciar a aquella eternidad bienaventurada por tan engañadoras ligerezas. Créeme, si perseveras, no tardarás en recibir en tu corazón dulzuras tan deliciosas y agradables que confesarás que el mundo no tiene sino hiel en comparación de esta miel, y que un solo día de devoción vale más que 1000 años de vida mundana. Pero tú ves que la montaña de la perfección cristiana es muy alta. Dios mío, dices para tus adentros, ¿cómo podré subir? Ánimo, Filotea. Cuando las abejitas comienzan a tomar forma, se les llaman ninfas, y entonces aún no saben volar por las flores, ni por las montañas, ni por las colinas cercanas para recoger la miel. Pero poco a poco, nutriéndose de la miel que les han preparado sus madres, estas pequeñas ninfas toman alas y se robustecen, de suerte que después vuelan buscando por toda la comarca. Es cierto que nosotros somos todavía pequeñas ninfas de la devoción y que no podríamos subir según nuestras aspiraciones, las cuales no son otras nada menos que alcanzar la cima de la perfección. Pero si comenzamos a tomar forma con nuestros deseos y propósitos, comenzarán a salirnos las alas. Hemos de confiar en que algún día llegaremos a ser abejas espirituales y que volaremos. Entre tanto, vivamos de la miel de tantas enseñanzas que nos han dejado los antiguos devotos y pidamos a Dios que nos dé alas como de paloma para que no solamente podamos volar durante la vida presente,
sino también descansar en la eternidad de la vida venidera. Capítulo 3. De la naturaleza de las tentaciones y de la diferencia que hay entre sentir la tentación y el consentir en ella. Imagínate Filotea, una joven princesa muy querida de su esposo. Un malvado, para seducirle y mancillar su tálamo nupcial, le envía un infame mensajero de amor para tratar con ella de su desgraciado propósito. En primer lugar, este mensajero expone a la princesa la intención del que lo envía. En segundo lugar, la princesa se siente complacida o disgustada de la proposición. En tercer lugar, o consiente en ella o la rechaza. Asimismo, Satanás, el mundo o la carne, al ver a un alma desposada con el Hijo de Dios, le envía tentaciones y sugestiones por las cuales 1. Le propone el pecado, 2. En las cuales se siente complacencia o displicencia, 3. En las cuales finalmente consiente o bien rechaza, que son, en resumen, supuesto a que consienta, los 3 grados por los cuales se desciende hasta la iniquidad, la tentación, la delectación y el consentimiento. Y aunque estos 3 grados no queden a veces del todo deslindados en toda clase de pecados, se distinguen empero de una manera muy palpable en los pecados grandes y enormes. Aunque la tentación dure toda la vida, no nos hace desagradables a la divina majestad, mientras no nos complazcamos ni consintamos en ella. La razón es porque en la tentación no obramos, sino que sufrimos, y cuando no nos complacemos en ella, tampoco tenemos ninguna clase de culpa. San Pablo padeció durante mucho tiempo las tentaciones de la carne, y lejos de ser por esto desagradable a Dios, al contrario, era Dios en ello glorificado. La bienaventurada Ángela de Foligno sentía tentaciones carnales tan crueles que da lástima cuando las refiere. Grandes fueron también las tentaciones que sufrieron San Francisco y San Benito, cuando para mitigarlas, en uno se revolcó sobre los zarzales y el otro sobre la nieve, y no obstante, nada perdieron de la gracia de Dios, sino que recibieron un gran aumento de ella. Conviene pues, Filotea, que seas esforzada en medio de las tentaciones, y que no te consideres jamás vencida mientras te desagraden, teniendo muy en cuenta la diferencia que hay entre el sentir y el consentir, diferencia que sirve que podamos sentirlas aunque nos desagraden, mas no podemos consentir sin que nos agraden, pues la complacencia sirve ordinariamente de paso para llegar al consentimiento. Que los enemigos de nuestra salvación se presenten tan atractivos y seductores como quieran, que permanezcan siempre la puerta de nuestro corazón a punto de entrar, que nos hagan las proposiciones que quieran, mientras tengamos la firme resolución de no entregarnos a ellos, no es posible que ofendamos a Dios. De la misma manera que el príncipe, esposo de la princesa que hemos imaginado, no puede ofenderse del mensaje que le ha sido enviado a ella si no se complace en recibirlo. Hay, empero, una diferencia entre el alma y la princesa, porque ésta, de haber escuchado la profesión deshonesta, puede, si le place, despedir al mensajero y no escucharle más. En cambio, no siempre depende del alma el no sentir la tentación, aunque esté en su poder el no consentir en ella. Por esto, aunque la tentación dure y persevere mucho tiempo, no puede perjudicarnos mientras no nos sea agradable. En cuanto a la delectación que puede seguir a la tentación, como que nosotros tenemos en nuestra alma 2 partes, una inferior y otra superior, y la inferior no siempre obedece a la superior, sino que anda a su arbitrio. Ocurre que algunas veces la parte inferior se deleita en la tentación sin el consentimiento y aun contra la voluntad de la superior. Es la discordia y la guerra que describe el apóstol San Pablo cuando dice que su carne hostiliza a su espíritu, y que una es la ley de los miembros
y otra la ley del espíritu, y otras cosas parecidas. ¿Has visto alguna vez, Filotea, un gran brasero cubierto de ceniza? Cuando 10 o 12 horas más tarde queremos sacar fuego de él, solamente y aún a duras penas encontramos muy poco oculto entre el rescoldo. Y sin embargo, hay fuego, pues lo encontramos y con él se puede encender de nuevo todo el carbón apagado. Lo mismo ocurre con la caridad, que es nuestra vida espiritual en medio de las grandes y violentas tentaciones. Porque la tentación, cuando existe la delectación de la parte inferior, parece que cubre todo el alma de ceniza y esconde el amor de Dios en el fondo, amor que ya no aparece en ninguna otra parte, sino es un medio del corazón, en lo más hondo del espíritu, y parece que no existe, pues cuesta trabajo encontrarlo. Está empero, en realidad, pues aunque todo ande revuelto en nuestra alma y en nuestro cuerpo, tenemos el propósito de no consentir ni en el pecado ni en la tentación. Y la delectación que en nosotros agrada al hombre exterior, desagrada al hombre interior. Y aunque ande dando vueltas en torno de nuestra voluntad, no está empero dentro de ella, y en esto se ve que esta delectación es involuntaria y por tanto es imposible que sea pecado. Capítulo 4. El sentir y el consentir. Dos bellos ejemplos acerca de este punto. Es tan importante entender esto que no tengo inconveniente en insistir en ello para explicarlo mejor. El joven de quien nos habla San Jerónimo, que tendido y atado con cintas de seda y con toda delicadeza en un lecho bien mullido, era provocado por una mujer impúdica que en el mismo lecho se esforzaba en hacer vacilar su constancia. ¿No debía sentir emociones eróticas? Sus sentidos no debían estar invadidos por la delectación y su imaginación llena y saturada de voluptuosidad. Indudablemente así debía ser. Y no obstante, en medio de tantas turbaciones, en medio de un combate tan horrible de tentaciones y entre tantos placeres que le envolvían, al verlo todo conjurado contra él, y no pudiendo disponer de ninguna de las partes de su cuerpo, excepción hecha de la lengua, cortóla con los dientes y le escupió al rostro de aquella alma envilecida que le atormentaba más cruelmente con los placeres que jamás lo hubieran hecho los verdugos con sus torturas. El tirano, que desconfiaba vencerlo con el dolor, esperaba rendirle con el placer. Es muy admirable la historia de Santa Catalina de Siena en ocasión parecida. El espíritu maligno obtuvo de Dios el poder de combatir la pureza de esta Santa Virgen con todo su furor, pero sin que pudiese tocarla. Sugirió, pues, toda clase de deshonestidades a su corazón, y para excitarla más, se le apareció con otros diablos en forma de hombres y mujeres, y comenzó a cometer en su presencia mil y mil clases de deshonestidades y acciones lúbricas, añadiendo palabras y conversaciones muy desvergonzadas. Y aunque todas estas cosas eran exteriores, entraban por los sentidos muy adentro del corazón de la Virgen, que, como ella misma confesaba, se veía llena de estas imágenes, y únicamente a su voluntad superior quedaba libre de aquella tempestad de vileza y delectación carnal. Esto duró mucho tiempo, hasta que un día nuestro Señor se le apareció y ella le dijo: ¿Dónde estabas, mi amado Señor, cuando mi corazón estaba tan lleno de tinieblas y de inmundicias? El Señor le respondió: estaba dentro de tu corazón, hija mía. ¿Y cómo, replicó ella, habitabas en mi corazón lleno de tantas vilezas? ¿Cómo estabas en un lugar tan deshonesto? Y nuestro Señor le dijo: dime, ¿esos feos pensamientos de tu corazón te causaban placer o tristeza, amargura o deleite? Y ella le dijo: muy grande amargura y tristeza. Replicó el Señor: ¿y quién infundía esta amargura y esta tristeza en tu corazón sino yo, que permanecí escondido en medio de tu alma? Cree, hija mía, que si yo no hubiese estado presente, aquellos pensamientos que sitiaban tu voluntad sin poderla asaltar, la habrían vencido.
habrían penetrado en ella y habrían sido recibidos con complacencia por tu libre albedrío, y así habrían dado muerte a tu alma. Mas porque yo estaba dentro, infundí aquella resistencia y aquel disgusto en tu corazón, merced a lo cual alejabas cuanto podía la tentación, y no pudiendo rechazarla tanto como deseabas, sentías el mayor disgusto y el mayor aborrecimiento contra ella y contra ti misma. Y así, estas penas eran para ti un gran mérito, una gran ganancia y un gran aumento de tu virtud y tu fortaleza. Prepara pues, Filotea, cómo este fuego estaba cubierto de ceniza y cómo la tentación y la delectación habían entrado dentro del corazón y habían sitiado la voluntad, y cómo ésta, sola pero asistida del Salvador, había resistido con amargura, disgusto y detestación al mal que le había sido sugerido, negando con constancia el consentimiento al pecado que le cercaba. Dios mío, qué angustia para un alma que ama a Dios no saber si Él está en ella o no, si el amor divino por el cual combate está o no está del todo apagado en ella. Mas esto es la delicada flor de la perfección del amor celestial, hacer que el amador sufra y combata por el amor, sin que sepa si posee el amor por el cual combate. Capítulo 5. Aliento para el alma que se encuentra tentada. Filotea, estos grandes asaltos y estas tremendas tentaciones nunca son permitidas por Dios, sino es en las almas que quiere elevar a su puro y excelente amor. Sin embargo, no se deduce de aquí que después de ello puedan tener la certeza de haber llegado a este amor, porque ha ocurrido varias veces que los que habían sido constantes en tan violentas acometidas, después, por no haber correspondido con fidelidad a la gracia divina, se han visto vencidos por tentaciones muy pequeñas. Lo digo porque si alguna vez acontece que te sientas afligida por alguna violenta tentación, sepas que Dios te favorece con una merced extraordinaria, con la cual te da a entender que quiere engrandecerte delante de su divino acatamiento. Pero a pesar de esto, sea siempre humilde y temerosa, y no creas que vencerás las tentaciones pequeñas por el hecho de haber vencido las grandes, sino es por una continua fidelidad a la majestad divina. Por cualquiera tentación que te acometa, y por cualquiera delectación que de ella se derive, mientras tu voluntad se niegue a consentir, no sólo en la tentación, sino también en la delectación, no te turbes, porque Dios no recibe ofensa alguna. Cuando un hombre se desmaya y no da señales de vida, ponen la mano sobre el corazón, y por poco movimiento que en él adviertan, creen que todavía vive, y que con algún medicamento especial o algún reconfortante podrá recuperar la fuerza y los sentidos. De la misma manera suele ocurrir que por la violencia de las tentaciones parece que el alma cae en un total desfallecimiento de sus fuerzas y que como desmayada no tiene ya vida espiritual ni movimiento. Veamos si el corazón y la voluntad tienen todavía movimiento espiritual, es decir, si se niegan a consentir y a seguir la tentación y la delectación. Porque mientras el corazón ofrezca resistencia, podemos estar seguros de que la caridad, vida de nuestra alma, está en nosotros, y de que Jesucristo nuestro Salvador permanece en nuestra alma, aunque esté en ella oculto y esbozado. De manera que mediante el constante ejercicio de la oración, de los sacramentos y de la confianza en Dios, recuperaremos nuestras fuerzas y viviremos una vida llana y agradable. Capítulo 6. ¿De qué manera la tentación y la delectación pueden ser pecado? La princesa de la cual hemos hablado no es responsable de la propuesta deshonesta que le ha sido hecha, porque como hemos supuesto, todo ha ocurrido contra su voluntad. Mas si por el contrario hubiese dado motivo a la propuesta con algún halago, ofreciendo amor a quien le hubiese festejado, indudablemente hubiera sido culpable de la misma propuesta, y aunque después se hubiese hecho la desentendida,
no hubiera dejado de merecer reprensión y castigo. Así ocurre a veces que la sola tentación es pecado, porque somos causa de ella. Por ejemplo, sé que si juego, monto fácilmente en cólera y profiero blasfemias, y por consiguiente sé que el juego es para mí una tentación. Peco, pues cada vez que juego y soy responsable de todas las tentaciones que durante el mismo me acometen. Asimismo, si sé que alguna conversación me arrastra la tentación y me hace caer, y a pesar de ello tomo parte voluntariamente en ella, soy culpable de todas las tentaciones que puedan sobrevenirme. Cuando la delectación que se deriva de la tentación puede ser evitada, siempre es pecado admitirla, según que el placer que se siente en ella y el consentimiento que se da sea de larga o corta duración. Siempre es censurable la joven princesa de quien hemos hablado, si no solo escucha la proposición baja y deshonesta que se la hace, sino que además de conocerla, se complace en ella y entretiene con placer su corazón en estas cosas, porque, aunque no quiera consentir en la ejecución real de lo que ha sido ofrecido, consiente, no obstante, en la aplicación espiritual de su corazón por el gozo que en ello se da. Y siempre es cosa deshonesta aplicar el corazón o el cuerpo a una deshonestidad, pero esta de tal manera consiste en la aplicación del corazón que sin esta aplicación no puede haber pecado. Cuando pues te sientas tentada de cometer algún pecado, considera si has dado voluntariamente motivo para ser tentada, pues entonces la misma tentación te pone en estado de pecado por el peligro a que te has expuesto. Esto se extiende del caso en que hayas podido evitar cómodamente la ocasión y en que hayas previsto o hayas tenido ocasión de prever el hecho de la tentación. Pero si no has dado motivo alguno a la tentación, de ninguna manera te puede ser imputada a pecado. Cuando la delectación que sigue a la tentación ha podido ser evitada y no obstante no lo ha sido, siempre hay alguna clase de pecado según sea la detención hecha en ella y también sea según la naturaleza de la causa del placer sentido. Una mujer que sin haber dado motivo para ser festejada se complace, no obstante en serlo, no deja de ser digna de reprensión si el placer que en ello encuentra no tiene otra causa que la galantería. Por ejemplo, si el que quiere hacerle el amor toca exquisitamente el laúd y a ella le gusta, no el ser requerida de amores, sino la armonía y dulzura del sonido, no hay pecado, aunque no debe detenerse mucho en este placer, por el peligro de pasar del mismo a la delectación de aquel requerimiento. Igualmente, pues si alguien me propone alguna estratagema llena de sutileza y artificio para vengarme de mi enemigo, y yo no me complazco ni consiento en la venganza que se me propone, sino que me deleito únicamente en la sutileza de la invención y del artificio, indudablemente no peco, aunque no es conveniente que me entretenga en este placer, porque poco a poco puede arrastrarme a que me deleite en la misma venganza. A veces son algunos sorprendidos por el cosquilleo de delectación que sigue inmediatamente a la tentación antes de que puedan buenamente echarlo de ver. Esto a lo más puede ser un pecado muy leve, el cual, empero, se hace mayor si después que se han dado cuenta del mal se entretienen por negligencia, por espacio de algún tiempo, discutiendo con la delectación acerca de si han de admitirla o no, y mayor todavía si al darse cuenta de ella se detienen con verdadero descuido sin ningún propósito de rechazarla. Mas cuando voluntariamente estamos resueltos a complacernos en tales gozos, este mismo propósito deliberado es un gran pecado, si el objeto en el cual nos recreamos es notablemente malo. Es un gran vicio para una mujer fomentar amores malos, aunque en realidad no quiere entregarse jamás al amante. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.